Ajá, otra vez, vamos. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta plataforma, el canal de Nito. Y me ha parecido apropiado entrevistar este martes 26 de marzo, cuando los cristianos celebramos la Semana Santa, que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección, al doctor Asdrúbal Aguiar. Y ya les voy a decir el porqué. Antiguamente, como ahora, siempre aparece un Judas que traiciona por unas monedas. Pero al conmemorar la Semana Mayor, acontecimiento donde Dios permite el sacrificio de su Hijo, celebramos también la esperanza de ver a Cristo resucitado. Los venezolanos tenemos más de 2 décadas sufriendo las amenazas, la represión de un grupo cada vez afortunadamente menor, que no solo ha destruido la infraestructura del país, los servicios de salud, educación, electricidad, agua. Lo más grave, a mi juicio, es el desmembramiento de la familia y de la nación, la pérdida de nuestra soberanía, la liquidación de la institucionalidad e incluso la fe. En estos días y luego de los últimos acontecimientos en Venezuela, hay dos verdades del tamaño de una catedral. El régimen instalado en Miraflores ha cerrado la ruta electoral para producirse los cambios que todos ansiamos y ha liquidado la quimera de la llamada negociación. Por eso, para hablar de todo esto, es que recibimos hoy en No Callaré a Asdrúbal Aguiar, quien es jurista, escritor, profesor y político venezolano. Desempeñó importantes funciones de gobierno en los tiempos de la democracia como ministro de varias carteras. Fue gobernador de la ciudad capital, encargado de la presidencia de la República. También se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España, de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, de las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Actualmente es el secretario ejecutivo de Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, y además es profesor visitante del Miami-Dade College. Y déjeme decirle que esto es un currículum súper resumido, porque si además hablo de la cantidad de obras escritas, bueno, se nos va la mitad del programa. Así que bienvenido, Asdrúbal, qué bueno tenerte. Y yo quise leer todo este currículum que tú tienes, porque efectivamente eres una persona con una muy vasta experiencia, que puede darnos una aproximación de lo que está pasando en Venezuela. Y la primera pregunta que se me ocurre es, no sé si como escritor o como católico, ¿hay resurrección en Venezuela? Y te lo digo además porque hay un libro tuyo que habla de la inconstitucionalidad en Venezuela, que llega hasta el 2012, ese libro en particular, pero resulta que estamos ya en el 2024 y la cosa sigue. Sí, Bienvenido. gracias, Nito. Un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia, ¿no? A ese libro, por cierto, La historia inconstitucional de Venezuela, Ujú. en donde solamente quise mostrar un aspecto. Chávez se dio una constitución, la presentó como la mejor constitución del mundo. Mm. Llegó incluso la oposición que ha estado allí presente, la que controla las franquicias partidarias que quedaron después del fallecimiento de los partidos del siglo XX, la ha asumido incluso como su bandera de lucha. Esa es una constitución que se aprobó solamente por un electorado que no llegaba al 40% de los venezolanos. Mm. De ese 40%, obviamente, la dictadura sacó 80%. Ellos hablan de la constitución aprobada por el 80%, pero del 40% de los venezolanos. El 60% no estuvo presente,
con lo cual allí no hubo matrimonio constitucional. Esa no es la constitución que representa, aquí lo digo, a la nación venezolana. Pero pongamos eso de lado. Yo he tratado seguidamente de hacer una evaluación del proceso venezolano desde su momento anterior al año 99 y partiendo del año 98, año por año, en una obra siguiente mía que tiene 2 tomos, que se llama El problema de Venezuela, alcanzo hasta el año 2016, cuando ya Maduro se encuentra en ejercicio del poder, desatado en su despotismo iletrado, pero que explica ciertamente lo que ocurre en Venezuela como un proceso. Yo creo que habrá resurrección. Obviamente, quienes están en este momento en una situación difícil, en un momento, como se dice, histórico complicado, porque la dictadura cierra el camino hacia unas elecciones democráticas libres y plurales, transparentes, yo les digo, hay que tener esperanza. ¿Por qué razón? Porque este proceso que está viviendo Venezuela demuestra que finalmente apareció una realidad que le ha puesto rostro al dolor de Venezuela y que le ha puesto ciertamente un freno a la dictadura. ¿Por qué? Porque llenó de pánico a la dictadura, porque ahora sí descubre la posibilidad real de ser desalojada mediante la acción popular. Que sea una acción popular electoral o no electoral, yo a la gente le digo lo siguiente: pensemos en Polonia, porque tenemos la mala costumbre, obviamente, quienes han hecho una oposición funcional al régimen, siempre se sacan de la manga la experiencia de Chile. Dicen, bueno, es que en Chile hubo elecciones, se entendieron los opositores con la dictadura. Hoy veo, lamentablemente, y debo decirlo, a mi viejo amigo Eduardo Fernández pidiendo un pacto con la dictadura para ocuparnos esencialmente del tema económico. Y yo debo decirles que eso es ciertamente una suerte de elemento de distracción para que los venezolanos sigan haciendo un fingimiento constitucional y democrático en un país en donde la constitucionalidad y la república se desmaterializó, se destruyó, desapareció. Tanto que inclusive desapareció la base de la república, que es la nación. La nación, Nito, somos nosotros. Más allá de nuestros afectos, nuestras relaciones familiares, comunitarias, partidarias, como las queramos ver, la nación tiene una realidad afectiva que se ha fracturado. No por caso, 8 millones de venezolanos se han ido. Y la pregunta, ¿los que se fueron están contentos? No, porque dejaron a sus hermanos, a sus abuelas, a sus primos, a sus amigos en Venezuela, que sufren también el desgarramiento, y Venezuela ha sufrido un severo daño antropológico con el agravante de que nosotros no somos judíos. No tenemos una Torá a cuesta que nos mantenga unidos en el afecto alrededor de los libros grandes. Nosotros salimos solamente con la yaca, con la bandera de Venezuela, creyendo y tratando de sostener esa identidad con un país que simplemente nos desterró del territorio. Pero porque yo creo que va a haber resurrección, Nito, y creo que es lo central que tenemos que plantearnos. Porque en este proceso, si nosotros vemos la situación venezolana, pensemos en 2 hitos. Los ciclos históricos siempre reúnen 30 años, me lo decía Ramón Velázquez. Se lo escuchaba inclusive a Tomás Polanco. En el año 59 nosotros nos dimos la República Civil, después de 30 años de lucha de la generación del 28. En el año 30, Estados Unidos estaba en pleno derrumbe económico y en el año 59 estaba viajando a la luna. 30 años después, en el año 89, se acaba la República Civil de Partidos en Venezuela. Se desmorona aquí, se desmorona en Italia. Siempre repito esto. Recuerdo que invitado en el año 92 a San Lorenzo. Entonces nos faltan mucho tiempo. No, entonces a San Lorenzo en Luchina, Giulio Andreotti
lo visito yo y le pregunto, honorable, como se le decía a los diputados italianos, lo veo a usted perseguido por la mafia, Craxi exilado allá en Túnez. ¿Qué les pasó? Y me dijo, es que estábamos caminando sobre la ferrovía y no nos dimos cuenta de que pasaba el tren de la historia y nos llevó por delante. Bueno, en el año 89 tenemos el Caracazo, Es verdad. pero está la masacre de Tiananmen también. Y se inicia el proceso sísmico, el terremoto que vive Venezuela. Presidente Pérez, un presidente que llega al poder enemistado con su partido, su propio partido lo saca del poder. Es verdad. Presidente Caldera, que llega enemistado con su partido. Hugo Chávez, que llega en contra de todos los partidos y en contra de las Fuerzas Armadas. Porque qué casualidad, cuando él se alza, él no dice lo que hacen todos los militares en América Latina cuando dan un golpe. Aquí llegan las Fuerzas Armadas para mandar a los políticos a su casa y tratar nosotros de reconstruir al país porque los políticos lo han dañado. Él desprecia su propia institución y se llama bolivariano, como Mm. una logia fundamentalista, como el fundamentalismo que estaba surgiendo en ese momento en Alemania. Pero ese ciclo de desestabilización pasó 89, a 99, a 2009 y a 2019. En el año 89 llega la llamada revolución digital, que muchos dirán, bueno, pero ¿a qué viene esto? No, no, eso tiene una pertinencia enorme, porque es que la historia política de Venezuela se hizo en los lugares y con el paso del tiempo, respetando la tradición de padres a hijos, de hijos a nietos, porque los venezolanos no teníamos complejo adánico. Y cuando llega la revolución digital, nace entonces el narcisismo político. Nadie tiene amor por el lugar y la gente no cree en el tiempo. Todo debe ser en el instante. O Sí. sea, mucho más Todo grave. lo queremos ya. Claro, lo que le pasaba a los periodistas antes, que uno lo llamaba el tubazo, pero el tubazo duraba por lo menos un día, 2 días o 3 días. Aquí no Sí. es a cada segundo, es la improvisación existencial. Pero ese ciclo de 30 años ha llegado a su final con el COVID-19, que le ¿Con ha el qué? mostrado a buena parte, con el COVID, con la pandemia Ah, con el universal, COVID. Ok. con el COVID-19, la pandemia universal, que le ha mostrado también a Occidente y a América Latina, señores, el valor de la vida. Y el valor de la vida pone sobre la mesa el problema de las ausencias de afectos. Me parece muy interesante todo esto, esta perspectiva que nos has puesto. Pero si creo entenderte hacia dónde vas. Hablaste de, aquí lo anoté, rostro del dolor de Venezuela. ¿Qué me quieres decir con esa frase? ¿Cuál es el rostro de No, dolor de muy, Venezuela? muy claro, muy claro. Aparece una persona que no es querida por el régimen, que no es querida por el sistema de partidos del siglo XX, que ha dejado su deslave sobre el siglo XXI, Ujú. desdoroso, que no dejó ni siquiera escrita historia de lo que ha hecho, y una señora que comienza a visitar a todo el país, no usa un discurso ideológico, no usa un discurso de partido, no usa un discurso de poder, no usa un discurso electoral, sino que le dice a los venezolanos, yo quiero que ustedes regresen a casa para que se reencuentren con sus hermanos, los nietos se reencuentren con las Y eso abuelas, me encanta. las Yo tengo esposas que y los decirte que esposos. ese es el discurso que yo quiero. Yo Ah, no pues quiero que me digan que si la economía, no, no, no. Yo quiero que me digan que yo voy a volver a ver a mis nietos. Yo quiero que me digan que voy a volver a ver a mis hermanas. Eso es lo que yo quiero que me digan que yo voy a poder ir a visitar la tumba de mi papá y mi claro, mamá. Eso es lo que yo quiero. esa es la esencia, Nitu, de la nación. Lo que pasa, aquí sí debo decirlo, sí, lamentablemente, perdóneseme la digresión histórica, pero que la hago deliberada. Cuando cayó la primera república de Venezuela, en 1812, Simón Bolívar salió hacia Curazao
traicionando a Francisco de Miranda. Y se va de allí a Cartagena de India. ¿Y qué dice en Cartagena de India? Que el pueblo venezolano no está preparado para el bien supremo de la libertad. ¿Y qué copia él como modelo? El modelo del gendarme necesario. Cuando Van Gostura en el año 19 dice, quiero un senado de militares que sea vitalicio para que los venezolanos no se les olvide que la libertad se la dimos los militares, no los civiles de 1811. Entonces, ¿qué ocurre? Como consecuencia de esa visual, Venezuela está llegando a un momento de su historia en donde la nación por primera vez se está mirando a sí misma en su dolor y en su sufrimiento. Y aquí hago referencia a algo que Papa Ratzinger se lo dijo a los alemanes antes de la renuncia. Los visitó en el Bundestag. Estaba ahí la canciller alemana. Y les dijo, a ustedes se les olvidó que después del holocausto, la tragedia que vivió el pueblo alemán, ¿qué fue lo que nos salvó? Que el pueblo alemán nunca perdió en su interior y en su corazón el sentido de la justicia. Y aquí viene este detalle. Ajá, pero ya ¿Qué ha va. pasado con María Corina Machado, con nombre y apellido? Que sin una estructura política, sin una secretaría de organización, sin autobuses, visita todo el país como una suerte de virgen en procesión y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y eso tiene una explicación que los especialistas en el mundo de la estética y de la filosofía lo han repetido desde el mundo de los griegos. Cuando uno sufre una tragedia o un trauma, los pueblos se fragmentan porque quedan abandonados y desheredados. Les ocurre, Nito, te pudo haber pasado a ti, me pasó a mí, con mi madre, 96 años ya fallecida, que yo allá viejo, yo más 50 años, más de 50 años, 60 años, iba a casa de mi madre y me le acostaba en el regazo porque la situación estaba difícil. Y casi Sí. que le pedía, devuélveme al útero a ver si me puedes parir de nuevo para yo tratar de ver otra realidad. El símbolo de María Corina Machado es el símbolo de la madre protectora. Y cuando muestra a Corina Llori, muestra a la abuela que cuida de los hijos y que cuida de los nietos. Y por eso es que la inhabilitación, Nito, en un país acostumbrado a votar a ganador y no a placer, como dirían los jugadores de caballo, no votan a perdedor. Cuando el gobierno la inhabilita, creía que iba a frenar las primarias. Primarias en las que no participa, por cierto, el señor Rosales, gobernador del estado Zulia. Quisieron implosionar las primarias amenazando el control del mismo poder electoral para tratar de evitar lo que era inevitable. Y resulta que el pueblo fue, sí está inhabilitada, pero vamos a votar. ¿Y qué por ella? Entonces, ahí hay un elemento de identidad, que es lo que yo digo, Ya en va, donde es que ahí has dicho una cosa que me parece muy importante. El pueblo votó sabiendo que estaba inhabilitada. Hoy, María Corina ha dicho, no los voy a abandonar, yo sigo. Y te pregunto, después de todo lo que me has hablado del el rostro del dolor de Venezuela, la gente la va a seguir acompañando. Ah, tu experiencia, tu experticia. mira, lo que a mí me dice, sobre todo, porque también he visto la evolución de María Corina Sí, la hemos las visto décadas todo. anteriores, y lo que ha habido es firmeza, sentido del compromiso y un elemento central, que muchos se lo critican, porque es que te falta mano izquierda, te falta flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad que le piden? Que trance sobre la mesa de quienes solo saben administrar el poder, trance los propios principios y valores fundantes de la nacionalidad venezolana, Mm. de la dignidad del venezolano común. Por Por eso eso es que además, hoy, Nito, por eso es que hay que vernos mejor en la experiencia de Polonia. con ¿Por Lech qué Walesa, Polonia? No, Solidarnosc con era un movimiento Solidaridad y Lech electoral, Walesa. no era un movimiento electoral, No. era un movimiento social.
Y Era que una belleza de movimiento, de paso. Yo cuando estaba iniciándome en estas lides periodísticas, que era una pasante, me tocó vivir eso y realmente era un movimiento inspirador. claro, era un movimiento inspirador. ¿Y cuál fue la reacción de la dictadura? Igual a la que tenemos en este momento, ley marcial. Es verdad, ¿Contra quién? Contra la gente. es ¿Cuál fue verdad. la reacción de la dictadura? Persecución implacable contra todos los miembros de Solidarnosc. Tienes Pero razón. como no era un movimiento clientelar que estaba sujeto a un calendario electoral, al que se le hubiesen abierto simplemente las ambiciones porque de repente esperaban una cuota de poder dentro del régimen comunista para tratar de vivir mejor. Mm, Y esta es la tragedia, Nito. Cuando hablo de vivir mejor, es porque muchos venezolanos de esta hora, y lamento que sean venezolanos de mi generación y mayores que yo, o los inmediatos de abajo, confunden el vivir bien con la vida buena. Quieren vivir bien y, si posible, de los otros. Pero eso no implica tener una vida buena, porque una vida buena está sostenida sobre determinados valores Adrúbal, que ascienden a las exigencias del poder. ajá, es que yo aquí quiero hacer un stop. Sí, que además de que se fracturó la familia, se fracturaron los valores y los principios. Te digo solamente esto. ¿Cómo es posible que la dirigencia opositora, esa que se llama dirigencia opositora, no se haya presentado toda junta en el Consejo Nacional Electoral para exigir? Bueno, primero yo hubiera exigido la inscripción de María Corina Machado, porque todos sabemos que no está inhabilitada, que es un invento. Pero vamos a suponer, está bien, la de la señora Lloris. ¿Por qué no lo hicieron? Sino que a las 12 de la noche, como siempre, en la penumbra, se escribe Rosales a última hora. Y ahora tiene el tupé de decir que él siempre cuidó, quiso, protegió a María Corina Machado cuando ni siquiera participó en las primarias, como tú mismo nos has recordado. Y tú, ¿Por con qué las estos excepciones, dirigentes son mira, con así? las Los que yo excepciones, conocí y los que tú conociste eran otra cosa. ¿Por sí. qué? ¿Qué pasó? Bueno, volvemos de nuevo al elemento central, o sea, porque con las excepciones honrosas que las hay, muchas, dentro del mundo de esa oposición de partidos de franquicia, en el fondo, este destino que le están abriendo a Venezuela, darle un candidato funcional a la Ay, Dios. dictadura, Potable. lo habían cocinado con anterioridad. Pero no se te olvide la palabra que usan, potable. Claro, Un que sea candidato potable. que la acepte la dictadura, que le sirva a la dictadura. Y aquí es donde viene una reflexión que es grave. Es que no estamos frente a una dictadura, porque si estuviésemos frente a la dictadura del señor Pinochet o de la del señor Videla, dictadura de Pinochet que conocí porque fui embajador en Chile en 1980, ellos tenían por lo menos y exigían el respeto para lo sacrosanto de la institución militar de la cual formaban parte. Y en el año 80, debo decírselo a quienes no conocen esa historia, el general Matei me dijo a mí, a Asdrúbal Aguiar, dígale a los opositores del mundo civil que está llegando el momento de prepararnos para salir nosotros del poder, porque tenemos que cuidar a la institución militar para que no se nos corrompa por el paso de los años en el poder. Eso sí, no le podemos devolver el poder a quienes destruyeron a Chile. Se refería básicamente al Partido Comunista. Mm. Entonces, Pero fíjate esta no es también, la ya va, realidad de discúlpame, Venezuela. ¿Por qué? discúlpame. Porque la realidad de Venezuela, vuelvo a lo central, Nito, es que la república desapareció y una suerte de cártel asaltó el territorio, se lo entregó a Irán, se lo entregó a Turquía, se le entregó a todos los negociantes e inversores golondrinas que existen en el planeta, se lo entregó a la guerrilla colombiana, se le entregó al narcotráfico y transformaron a lo que fue la República de Venezuela
en un nicho de impunidad. Y como molestaba a la nación que se vaya hacia el extranjero. Ah, pero te quería hacer este comentario. Es que ni siquiera esto que tú dices que no es dictadura, efectivamente, no tiene nada que ver con la dictadura de Pérez Jiménez, para tomar un caso venezolano. No, no, Nito, es que Nada que ver. no, no, ahí viene la distancia. Así como el régimen militar de Chile, y lo digo con propiedad, le abrió el camino al regreso a la vía democrática, fue una decisión militar. A Pérez Jiménez le retira su apoyo el Estado Mayor General que conducía el general Rómulo Fernández. Ujú. En las horas previas, él logra que saquen de allí a Pedro Estrada, a Vallenilla Lanz, y Pérez Jiménez, en las horas, tratando de salvar su situación, expulsa al mismo Rómulo Fernández hacia República Dominicana. Pero es la Fuerza Armada, tanto que quienes asumen la Junta de Transición son los militares, no los civiles. Los dos civiles que ingresaron a la Junta, Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, ingresan a la Junta después de que Pérez Jiménez había caído. Ahora, fíjate una cosa, Entonces, sí, pero había algo, la institución militar era una suerte de pirámide que sostenía la estabilidad del y a ejercicio de eso voy, a eso Venezuela. voy. Es que tú no nos relataste lo que pasó con Bolívar en 1819 y cómo pedía un Congreso, un Senado solo de militares para que los civiles no se les olvidaran que habían obtenido la independencia, este, gracias a los militares. Pero es que hoy en día nadie cree en los militares, ni tenemos militares pro, No, es que no, lamentablemente. yo ahí hago una diferenciación. Ujú. ¿En qué sentido? Venezuela tuvo Y los fuerza, militares del 58 no, no, también eran no, otra no, cosa. Venezuela tuvo fuerza armada, pero a raíz del referendo revocatorio, que se lo entrega el Centro Carter a Hugo Chávez, y lo digo con propiedad, ahí están los documentos históricos. Ahí está inclusive la prensa de la época, que la leí ayer, en donde decía textualmente, OEA y el Centro Carter admiten que hicieron la auditoría Sí. posterior sobre la base de los instrumentos que le entregó Jorge Rodríguez. Entonces, a partir de esa fecha, después de lo que ocurrió el 11 de abril, Chávez dice, no confío más en la Fuerza Armada y le entrega el control del poder a los cubanos. Sí. Fractura luego a la Fuerza Armada. No se olvide que a todos los suboficiales profesionales de carrera los homologa con los oficiales para romper la pirámide. Y a los últimos de las promociones de las academias, que no hubiesen ascendido nunca ni a coroneles ni a generales, los asciende a coroneles y a generales. Y en vez de ascender a uno, dos generales, tres generales para mantener la pirámide, los asciende por centenares. Luego fractura esa Fuerza Armada en zonas de defensa integral y en regiones de defensa integral, y a cada una le entrega una mina, le entrega un banco o le entrega un pozo petrolero. Con lo cual, hacía imposible y ha hecho imposible que la Fuerza Armada, si hubiese existido, ayude al cambio de la realidad trágica que vive Venezuela. Entonces, pero yo, repito, yo creo que habrá resurrección y yo de eso estoy convencido, porque en definitiva, por encima de la Fuerza Armada, por encima de los partidos franquistas, está la nación adolorida. Y esa nación adolorida, por primera vez, toma conciencia de su propia dignidad, porque desafió al despotismo iletrado instalado en el país, un despotismo desatado, llevando a militares y a civiles a las cárceles, poniendo presas a las mujeres, porque les tiene miedo a las mujeres, que este es el otro detalle, porque Sí, la hombre. mujer es el símbolo de la madre protectora de una familia que ha sido abandonada. Esa simbología es la que prendió en Venezuela. Y por eso es que yo entiendo que para quienes ven esto como un proceso electoral de horas, no están viendo lo que está pasando en Venezuela. Para quienes entienden que esto es un proceso de carácter histórico, tendrían que celebrar que después de un largo periodo, Nito, si contamos del año 89
al 99, al 2009, al 2019, al 2024, son los 35 años de la dictadura de Castro y de Gómez, de 1900, de 1900 a 1935. Mm. Quien entiende esto como un proceso dentro de una realidad inédita, no conocida por la historia venezolana, tendrá que celebrar que por vez primera hay un pueblo que ha entendido que su dignidad está por encima de todo y ha Pero tenemos encarnado. un pueblo, pero perdóname, sí, yo creo que la gente lo ha entendido, pero oye, tenemos la represión encima, la bota aquí, el revólver en la sien. Ni tú, desafiaron al gobierno con la inhabilitación. Y hay un hecho. ¿Cómo es eso de que simbólicamente, si María Corina Machado hubiese cometido el error, que pudo haberlo cometido porque la presionaba el gobierno y la presionaba la oposición para ello, de endosarle su votación a un señor funcional al régimen como este señor Rosales del Zulia, María Corina Machado hubiese perdido la totalidad de la simbología que representa en 24 horas. Cuando hace el juego y pone sobre la mesa a Corina Lloris, ¿qué le está diciendo a la población venezolana? Mírense en el rostro de la excelencia, ustedes que han sido pisoteados, Mm. que les ha sido desconocida su dignidad fundamental como seres humanos. Y Venezuela, Nito, ha sido producto de la excelencia. Sí. Venezuela, a diferencia del Perú, que tuvo una civilización, de México, que tuvo una civilización, del Perú que odiaba a Bolívar porque era un país de castas. Venezuela es un país que viene del Oye, campo y y estás logró hablando de las crecer. castas y estos señores hablan todo el día de los apellidos. Claro, Ahora a Maduro y a Diosdado y a toda esta gente les ha dado por, no hay apellidos, los apellidos no. ¿Qué ridícula es esa? no, es que en el fondo, porque tienen, es una suerte de distopía, de desviación ideológica. O sea, Venezuela es un país de gente humilde que descubrió el valor de la excelencia a través del camino de la educación. Sí, además, Todos sin excepción. es verdad. Pérez Jiménez, un modesto hombre de Michelena del Táchira. Gómez, un individuo que estaba de campesino metido en el Táchira. El general Medina, un hombre muy modesto que fue a la academia militar. El general López, un señor que venía del Táchira y que trató como estudiante que comenzaba a hacer de ingeniería de servirle de decán a Castro. Rómulo Betancourt, un individuo hijo de un emigrante canario que Es viene verdad. Rafael Caldera, un individuo de origen, o sea, con Raúl facciones Leoni, que viene del Yaracuy, Raúl, de una familia huérfano. Carlos Andrés Pérez, un individuo que venía simplemente de un pueblo del Táchira, de Rubio, en donde tenían simplemente para poder leer la prensa que ir a Colombia. mm, Venezuela es un país en donde hasta quienes se dicen que tienen apellido, son apellidos que construyeron simplemente como pulperos durante el tiempo de la colonia y de la independencia. Venezuela no tiene apellidos. Venezuela es hija del esfuerzo en el campo del trabajo y en el campo de la educación. Y eso es lo que representa María Corina Machado y Corina Llori. Y por eso ocurre ese fenómeno. María Corina no puede endosar lo que no le pertenece. Pero cuando le dice a Venezuela, aquí tengo a Corina Llori, Venezuela dice sí y respira con alegría. ¿Por qué? Porque se mira en la excelencia. claro. Claro, cuando uno ve a un señor que regresó a Venezuela de manos del presidente Zapatero y en entendimientos con José Vicente Rangel, en paz descanse. Mm. Bueno, este, ahí tienen, simplemente, ¿habrá elecciones en Venezuela? Sí, las había en Irak, las hay en Irán, las hay en Cuba, las hay en Nicaragua, pero esas no son elecciones democráticas. Entonces, ¿qué es lo que queda? Señor, Solidarnosc. Exacto. Que es quizás lo que está proponiendo ahorita María Corina Machado. Pero no quiero terminar el programa y lamentablemente, Asdrúbal, yo te oiría horas, pero se nos agota el tiempo.
hay el otro tema. ¿Qué pasa con las negociaciones? Otra que fracasa. Yo nunca he creído en eso, pero tú eres un hombre que sabe de negociaciones. ¿Qué era esto? ¿Dónde están los noruegos? ¿Dónde están los Estados Unidos? ¿Qué era esto? Mira, esto es producto, yo no lo llamo del relativismo, sino del cinismo de los actores fundamentales de Occidente. Ellos no creen, ni siquiera Estados Unidos, en el valor de la democracia como fundamento para el reconocimiento de un gobierno. Le dieron ese reconocimiento al interinato de Guaidó porque les interesaba simplemente la dimensión económico-financiera de ese interinato. Cuando eso se les agotó, regresaron a la regla de oro. Reconocemos a quien tenga el poder bruto y lo ejerza. Si es dictador o demócrata, no importa, porque en definitiva lo que interesa es sostener justamente esos intereses sobre un puente de oro que les permita transar beneficios de un lado y del otro lado. Y por eso se habla, repito, en las horas más recientes, bueno, lo que necesitamos es un pacto económico con el gobierno, que en el fondo es decirle a los Estados Unidos, mire, estamos preparados para simular un teatro de democracia, y que usted entonces, bueno, tenga suficientes argumentos para levantarle las sanciones que pesan sobre el país. El modelo chino copiado, no, yo creo que es mucho peor porque en China hay civilización, hay historia, hay un despotismo eh, que tiene otras raíces. En Rusia hay la tradición del zarismo encarnada en la figura de Putin. En Venezuela lo que tenemos es el capataz de campo que le viene a decir al civil simplemente usted no se mete en política porque a usted lo tengo simplemente para que me redacte constituciones y el documento cada vez que yo tome el poder. Esa es la verdad. Ahora, resurrección, ni tú, la va a ver. Se acabaron los 30 años de disolución. Y si sirve la imagen que se le escuchaba a una hija mía que trabaja en el mundo digital y de la creatividad comunicacional, me decía, en las autopistas digitales, imaginémonos que están los ciclistas dando vuelta todo el tiempo. Los ciclistas, incluso corriendo sobre sus autopistas, en un momento determinado, hacen un alto en una alcabala para tomarse un vaso de agua. Esta disolución digital está reclamando urgentemente de altos. Y ese alto tiene un nombre: el rescate de la dignidad del pueblo venezolano. Y ponerlo por delante. Que se miren todos estos actores en los ojos del pueblo venezolano. Porque, cierro con esto, Nito, un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad, que tiene las manos manchadas de sangre. ¿Puede realmente algún actor político ser funcional? Mire, cuando se abrieron los juicios contra las dictaduras del Cono Sur, lo digo por mi experiencia de juez de la Corte Interamericana, terminaron también en la cárcel aquellos funcionarios que por omisión permitieron que las dictaduras incurriesen en esos crímenes de lesa humanidad. Pero muchos te podrían decir eran otros tiempos, porque es que vemos que el deterioro de la dirigencia no es solamente en Venezuela, es en el mundo. Y yo te diría, discúlpame, que hasta en la iglesia. Mira, porque es que ahí está, el tiempo moderno llegó a su final, es uno de mis últimos libros, con un prólogo de este gran amigo Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre, no el presidente actual. El mundo está viviendo un quiebre epocal. O sea, no está pasando de una etapa histórica a otra. Es un quiebre epocal que lo trataba yo de identificar con esta imagen que te trasladaba, Nitu. La historia del mundo está hecha de lugares. Y por eso la peor pena que podía sufrir un griego, ¿cuál era? El ostracismo. El Que lo ostracismo. separaran del territorio, que lo separaran de la familia.
Esa era la pena capital Claro, prácticamente. las revoluciones industriales posmodernas no tienen localidad. El Estado nació dentro de una localidad. Los partidos nacieron dentro de localidades. Y la civilización y la cultura se hizo con el paso del tiempo. Y nosotros en Occidente estamos derrumbando las estatuas de Colón, quemando las iglesias, los europeos bajando los cristos en medio de una crisis de civilización en la que, por cierto, vuelvo a Ratzinger, porque después de que salió de Alemania se fue a Subiago, en Italia, y le decía a los italianos, ¿por qué creen ustedes que los musulmanes no los respetan? ¿Porque son cristianos, son católicos? ¿Porque son occidentales? No, no, los respetan porque no saben ser occidentales y al paso son malos cristianos y malos católicos. Un peligro Mm, para la integralidad de las convicciones que rigen en el mundo musulmán, en el mundo chino y en el mundo ruso. claro. Bueno, podríamos estar conversando, como te dije hace un rato, muchísimo tiempo más, porque bueno, ahora fíjate, me estás llevando al tema de las migraciones. Esto es una cosa muy complicada, realmente, lo que nos está pasando en Pero el mundo. tras la traición viene la resurrección, Nito. Y ese es el mensaje de Semana Santa. Amén, así sea. Así es. Gracias, Adrúbal, de verdad, por habernos dado este tiempo y esta cátedra, de verdad, una Un verdadera abrazo muy cátedra. fuerte para ti y para tu escucha. Y con ustedes, amigos, hasta la próxima y que tengan una feliz Semana Santa. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.